Muy Bienvenida. bien, Paulina. Muchas gracias. Oye, muchas gracias ¿Cómo por estás tú? acceder a esta entrevista. Este tema que es tan interesante de la crisis de los 40 o de las crisis vitales en general que ocurren a lo largo de la vida. Aquí estamos con Claudia Bueno. Ella es ingeniera civil industrial de profesión. También es diplomada en liderazgo, diplomada en psicología organizacional, en coaching, actualmente directora de TUMANAT y representante en Chile de Benziger, Thinking Style Assessment. Así que ella nos va a estar hablando hoy día sobre la crisis de los 40, contándonos de su experiencia y una mirada desde las neurociencias. Así que, Hola, bueno, feliz de estar acá, gracias. cuéntame, ¿cómo desde cuando yo estaba en la universidad empecé a estudiar la crisis vitales, según Erickson, y ahí particularmente hubo una crisis que me llamaba la atención, que era la crisis cuando se está gestando la identidad, ¿verdad? O se puede difuminar. Eso en los inicios pasaba en la adolescencia, cuando ya las personas empezaban a pensar en qué querían estudiar, se alejaban de sus padres, empezaban a adquirir más autonomía, ¿verdad? Y luego comenzaban a trabajar. Pero luego, posteriormente, esto se postergó a más o menos que viene esta crisis actualmente. Yo lo he observado mucho en personas que salen de la universidad, ya terminaron la carrera, llevan unos años trabajando y les viene esta crisis de pensar, realmente me gusta lo que estudié, me gusta lo que estoy trabajando, y ahí viene todo un cuestionamiento. Entonces ahora me gustaría saber desde tu experiencia, ¿cómo ha sido lo que tú has visto, cómo lo han vivido las personas? La verdad que yo he visto que las crisis son a todas las edades hay ciertas crisis. Hoy día me ha tocado ver muchos chicos que están saliendo de tercero o cuarto medio bien desorientados, angustiados, deprimidos, me ponen que están desesperanzados incluso por la angustia que se les produce respecto a elegir el futuro, no equivocarse, ser exitoso. Y por un lado, también ocurre que es una etapa mucho de descubrimiento, donde los chicos empiezan a hacer distintas cosas para tratar de buscar su identidad. Entonces, empiezan a producirse varios desencajes. A algunos les gusta empezar a probar, y de antes todavía, el trago, el cigarro, fumar, tomar, salir con los amigos, las mujeres empiezan a pintar, etcétera, buscando probar cosas nuevas, ver si se identifican ahí, y empiezan a ver ciertos desajustes también en tanto lo personal como también en lo que es el estudio de la carrera. Y posteriormente también me ha tocado ver a la edad de los 35, 40, 45, esta famosa crisis que es como casi súper conocida, la crisis de los 40. Yo creo que existe, de verdad que independiente de que sea los 40 justo o alrededor de eso, existe. Y yo creo que es eso, es un cuestionamiento que te viene a esta edad para quienes en realidad no se han desempeñado acorde a su talento. Yo lo logro diferenciar. La gente que ha sido consistente con su talento y ha trabajado y su actividad les apasiona y les encanta, etcétera, no les pega tan fuerte esta crisis como aquellos que hicieron una carrera bastante más tradicional, buscando el éxito tradicional, digamos, el que es bien visto, y tras la zanahoria del reconocimiento, tras la zanahoria de la aprobación del medio o también del poder, es que escalan y han ido haciendo una carrera brillante muchas veces, pero que, como dice la pirámide de Maslow, no logran llegar a la autorrealización. Y a los 40 años tiende a cobrarte la cuenta eso. O sea, pareciera ser que como a los 40, cercano a los 40 ya las personas están buscando la autorrealización, y cuando se dan cuenta que no están llegando es cuando surge esta crisis. Sí, yo te diría que algunos se dan cuenta que no están autorrealizados, que no, y que es como el mejor de los casos, el sentirse que están aburridos en lo que están haciendo, no están motivados. Pero hay otros síntomas que son un poco más, más de preocupación, que es cuando realmente llegas a los alrededores de esta edad y te das cuenta que estás deprimido, tu energía se chupó por completo, estás desmotivado,
te afecta tu autoestima, te sientes inseguro, o sea, te viene una crisis emocional importante donde empieza a afectar mucho tu autoestima y a insegurizarte muchas veces. Y eso básicamente es una respuesta, es una consecuencia. Todo lo que te acabo de nombrar son síntomas que son consecuencias de haber estado mucho tiempo trabajando para el éxito y no para el talento, acorde al talento. Y eso hace que las personas se esfuercen en desarrollar competencias y una carrera donde realmente lo pueden hacer, desarrollan las habilidades, pero no es lo que les gusta realmente, no es su preferencia, ¿ya? Y ahí en Benziger nosotros llamamos a eso lo que es el desvío de tipo. Y si quieres te explico un poquito qué Sí, a ver, significa, porque como que suena... cuenta un poquito más eso para que todos sepan a qué se refiere esto del desvío de tipo y cuál es la explicación que tú encuentras ante esto. Bueno, el desvío de tipo tiene que ver con cuando las personas empiezan a desarrollar un sector o habilidades y competencias en un sector del cerebro que no es donde está su talento innato. Y esto se basa en la premisa de que, primero que todo, nosotros procesamos la información en la corteza cerebral. Se descubrió que la corteza cerebral tiene sectores específicos que procesa información muy determinada en ciertos sectores. El más conocido es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que todos sabemos que obedece a un pensamiento estructurado, el izquierdo, responsable de lo que es el lenguaje hablado, escrito, la habilidad científica numérica, pero el lado derecho como que hay que invitarlo a ocupar lo que es la parte más holística, la parte espacial, la intuición, lo que es también habilidad artística, creativa, ahí está la parte más emocional también. Entonces, estos dos sectores se comprobó que procesan información súper distinta, pero también se llegó y se descubrió que hay otra división que es el sector frontal de la corteza y la basal, que también obedecen a procesamientos bien distintos, y el frontal es el pensamiento estratégico y el basal es el pensamiento más táctico. Y así se logra llegar a identificar 4 estilos de pensamiento, y nosotros, la premisa dices de Benziger es que tú naces con uno de este sector privilegiado que procesa la información de manera mucho más hábil, más rápida, y es el que ocupas con mayor frecuencia y es donde está tu talento. Claro. Descubrir cuál es ese sector y cuál es esa información que tú procesas más rápido y cuáles son las actividades relacionadas a eso es lo que te ayuda a Benziger, ¿sí? Ahora, la gente, por lo que te decía yo, producto de sobrevivencia y de esta zanahoria, empieza a desarrollar un sector que de la corteza cerebral como pensamiento preferente, que no es su preferente, sino que lo empiezan a desarrollar muy fuerte, pero a un costo muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Que la plasticidad del cerebro te permite que tú puedas desarrollar otros sectores, obvio, pero es a qué costo. Y tú aquí en estos sectores consumes mucho más oxígeno cuando estás trabajándolos. Le quitas oxígeno a tu cuerpo porque el cerebro te manda más, como que se te queman las neuronas, como dicen muchos los lolos, así es lo mismo. Y por lo tanto se consume gran parte de oxígeno en el cerebro, y eso hace que tu metabolismo cambie y que incluso se gatillen enfermedades y pases con licencia, y la gente empieza a tirar licencias como loca producto de respuestas en que están desarrollando actividades que las logran hacer, pero que es a un alto costo. El problema es cuando lo haces en forma prolongada. Y ahí eso tiene que ver con la crisis de los 40 que hablamos. Porque la crisis de los 40 tiene que ver con que tú llevas muchos años desempeñándote en sectores de esta corteza cerebral, desarrollando habilidades que no te motivan, no fluyes, pero las haces bien. Y con eso te amarras el éxito. Claro. ¿Y qué consejo le darías tú a alguna persona que esté transitando actualmente por esta crisis, en que se sienta cansado, desmotivado, como dices tú, que ya se dio cuenta que estaba operando
o quizás no se dio cuenta de por sí que estaba operando desde un modo que no era su preferente, pero que de alguna manera su cuerpo y internamente lo sabe que tiene que hacer un cambio en su vida, pero no sabe cómo. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que esté pasando por eso? Bueno, lo primero es tratar de trabajar en un autoconocimiento profundo de quién eres y realmente qué es lo que te gusta, qué es lo que te motiva y dónde fluyes. Y eso se hace a través de un autoconocimiento y tratar efectivamente de conocer cuál es tu talento innato y cuáles son esas actividades que tú fluyes y que cuando las ejecutas da lo mismo el tiempo, da lo mismo ni sientes hambre, nada, fluyes realmente en ese escenario muy bien. Y después de eso, que te has dado cuenta de eso, ver cómo balancear tu vida, tanto en lo profesional como en tu tiempo libre, familiar, con los amigos, cómo balancear las actividades que desempeñas en estos distintos ámbitos para poder equilibrar y empezar a favorecer tu talento innato acorde a las actividades que son consistentes con él. Claro, entonces de alguna manera entonces el llamado es, primero, mucho autoconocimiento, mirarme, saber dónde fluyo, qué me motiva, qué me gusta hacer, qué me da más energía, y una vez que ya haya identificado esas cosas, incorporarlas a la vida. En lo posible en Sí. el trabajo, y si no se puede en el trabajo, en la vida, en los tiempos libres, pero sí o sí entonces hacer lo que nos gusta, en lo que fluimos, lo que nos motiva. De todas maneras. Y yo creo que la gente se escucha poco, ¿ah? La verdad que me toca ver cómo hay gente que se cree que es súper analítica y estructurada, y cuando le preguntas qué ha dejado de hacer y que le haya gustado, y hablan de temas de que son súper creativos, innovadores y que no tienen nada que ver con lo estructurado, digamos. Claro. Y se escuchan poco, se escuchan muy poco. Entonces me ha tocado ver personas que en busca del éxito han pasado de un puesto, de un cargo a otro, muy gerencial, y cuando hablan de los sacrificios son todos sacrificios de haber dejado de hacer cosas como viajar o conocer cosas, o dejar los amigos de lado, o dejar a la familia de lado, o dejar actividades que eran recreativas fuera, o incluso carreras. O sea, gente que le habría gustado estudiar arquitectura y que terminó estudiando ingeniería porque en la familia no les gustaba arquitectura, en fin. Entonces, definitivamente ahí es donde empiezan a aparecer estos desafíos. Qué heavy. Oye, Clau, ¿y desde tu experiencia pasa igual en hombres y en mujeres o hay alguna predisposición de género a, a tener esta crisis? Bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, se dice. El 70% de la población desvía tipo, el 70% de la población se termina desarrollando y desarrollando un sector de su corteza cerebral que no es la que lo favorece, producto de una falta de autoconocimiento, y hablábamos producto de sobrevivencia. Las mujeres y los hombres tienen la misma tendencia o sea, no hay un tema por sexo en el fondo, de que vayamos a decir que los hombres más que las mujeres. Antiguamente tiene que ver con las crianzas, digamos, los hombres eran los que trabajaban y las mujeres eran los que se quedaban en la casa, y por cualquiera de los dos motivos desviaban tipo. Las mujeres que se tenían que quedar en la casa se desviaban porque se tenían que quedar en la casa y no podían crear afuera, o los hombres porque tenían que ir a trabajar y no querían. Entonces, Por sí o por la no, verdad pero es igual que, pasa. por sí o por no, sí. Ahora, hay tendencia, las mujeres por el rol de madre, de la buena amiga, de la buena hija, tienden a desviar hacia el hemisferio derecho. Eh, y los hombres por el éxito y la carrera al éxito al lado izquierdo. Sin embargo, no existe una tendencia mayor o menor o una estadística que te pueda decir una cosa u otra. Claro. ¿Y es más común en algún rubro que en otro? ¿Rubro tú dices como rubro de carrera, de Sí, profesión? claro. ¿O rubro? Mira, no, yo creo que donde más ocurre, yo te diría que
ocurre también en las carreras que son bien técnicas. Ocurre mucho también porque son carreras que son como del alcance económico, donde la gente elige una carrera porque no tiene plata para estudiar otra cosa, digamos. Y eso sin duda que hace que empiecen a estudiar lo que pueden y no lo que quieren. Claro. Y quizás en ese sentido tú puedes encontrar harto desvío de tipo. Pero también me ha tocado ver en las carreras muy top, donde la competencia es altísima, donde todos quieren ir a Harvard y a MIT y quieren tener un posgrado ahí, y hay una competitividad bien importante donde también se da este tipo de situación, solo que por distintos motivos. El que te mencioné primero es un tema de sobrevivencia económica, digamos, y el otro es un tema más de poder y de reconocimiento. Mira, qué importante entonces es el tema de identificar bien cuál es nuestro modo preferente, ¿verdad? No, a mí por lo menos fue el equivalente a haber ido a 50 sesiones de psicólogo, sin desmerecer a los psicólogos, que yo trabajo con ellos, pero en el fondo fue entenderme por qué me comportaba como me comportaba, por qué tomaba las decisiones desde donde las tomaba, por qué dejaba para el último lo que dejaba para el último ser y le sacaba el quite para no hacer ciertas actividades, por qué congeniaba mejor con ciertas personas y con otras no. En fin, o sea, esa aplicación, ese entendimiento de uno mismo, no solo te da un alivio, sino que también te ayuda para conectarte con otras personas y ver desde dónde, cómo te ven los otros y desde dónde tú aportas y también desde dónde tú molestas y como que desordenas al resto. Entonces, es muy importante también, no solo para uno, sino también para conectar con otros. Buenísimo. Muchas gracias, Clau, por contarnos esto y sobre todo entonces ahora el llamado a todos quienes vean este video es a primero, autoconócete, conecta con lo que tú fluyes, como aquí decía Claudia, con lo que te motiva, con esas actividades que incluso te dan más energía, y también, ojo, con los niños, con los adolescentes, para quienes tengan hijos, de guiarlos y de potenciar también el modo de tipo preferente, ¿verdad? Como la importancia entonces de conocer cuál es nuestro modo, dónde están nuestros talentos, dónde está nuestro modo preferente, porque en la medida que los conozcamos vamos a elegir una carrera idónea o una carrera o a lo que decidamos dedicarnos finalmente, si en eso estamos la mayoría de nuestro tiempo, ¿verdad? De todas maneras, dedíquense a fluir. A fluir, aquí a fluir, a fluir. Eso. Buenísimo, muchas gracias, Clau, muchas gracias a todos, y quienes quieran conocer cuál es su modo de pensamiento preferente, vean aquí más abajo el link para tener más información, o me escriban un correo electrónico. Muchas gracias, Clau, te pasaste. Un Chao, besito. Paulina, que estés muy bien, Cuídate. cuídate, chao, chao. Gracias, chao.